Tito capítulo 1 versículos 15 y 16. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, Padre, porque usted a través de su palabra nos muestra cómo está nuestra conciencia, nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, nos muestra cómo debemos de protegernos también de aquellas conciencias corrompidas, de aquellas conciencias cauterizadas, de aquellas conciencias rebeldes. Pero más que nada nosotros, Señor, sus hijos, queremos que nuestra conciencia esté limpia y esté en paz con usted, mi Dios. Gracias le damos por este tiempo, por estas alabanzas, estos himnos que hemos cantado con usted. Ahora queremos disponernos a escuchar su palabra para conocerle cada día más y más, Señor. Usted nos ha hecho completamente diferentes a cada uno de nosotros, mas sin embargo también a cada uno de nosotros nos ha puesto una conciencia, la cual es la que nos guía aún sin tener a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Gracias le damos, Padre, por esa conciencia y por ese Espíritu Santo también, Padre. Guíenos conforme a su voluntad, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en el estudio 3, la conciencia corrompida, y pues antes de ir a hablar acerca de la conciencia necesitamos saber qué significa corrompido o qué es corromper, o cómo podríamos decir también está corrompido alguien. El día domingo hablábamos algo de la corrupción, ¿verdad? Y hablábamos de que cuando ya está algo corrupto o algo corrompido empieza a jeder, huele feo, ¿verdad? Y aquí la palabra corrompido es igual a echar a perder, por eso es que huele feo, porque está corrompido, está corrupto, está echado a perder y ya hiede. También significa depravación o depravar. Algo que está corrompido empieza a depravarse cada día más. También significa dañar o dañado. Algo que está corrompido es porque está dañado, porque ya no está funcionando como debería de funcionar. Por eso decía Marta, es que ya Lázaro ya hiede. ¿Por qué? Porque ya su carne se estaba corrompiendo, su carne ya estaba dañada, su carne ya no estaba viva. Podrir o pudrir también está la palabra corrompido. Cuando algo ya se está pudriendo, algo se está echando a perder, también la palabra puede decirse se está corrompiendo, está corrompido. Hay otra manera de también entender la palabra corrompido que significa sobornar. No sé si han escuchado cuando dicen es que ese policía es un corrupto porque se deja sobornar, ¿sí? Entonces es una persona que también se deja sobornar, es por eso que significa corrompido. O cuando le pagan a un juez para que libere a un delincuente, dicen es un juez corrupto porque recibió cohecho, o sea, recibió una mordida, como le llaman, una dádiva, un regalo, un presente para que él hiciera algo indebido. Entonces eso es corromper también. Cuando tú haces algo que sabes que es malo, mas sin embargo te vuelves cómplice o aceptas la dádiva con tal de. Es como ahorita que están las elecciones, ¿verdad? Que llega la gente y te dice, oye, véndeme tu voto, y si tú vendes el voto estás corrompiéndote, eres un corrupto. Entonces, no, yo voy a votar. ¿Y por quién vas a votar? Ah, voy a votar porque el voto es secreto y no voy a decir por quién, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no corrompernos. Cualquier persona se puede corromper, no nada más un policía o un juez, hasta un niño, un adulto, un joven, una mujer, un hombre, todos, cualquiera puede llegarse a corromper,
con dádivas o con alguna otra cosa. Y en cuestión de la conciencia, tristemente también se puede llegar a corromper. Y cuando la conciencia se corrompe, entonces los valores de la justicia se pierden y empieza a aumentar la injusticia. Acuérdense que hemos hablado de qué es la conciencia, ¿sí? No sé si recuerden que hablamos de qué es la conciencia y dijimos que la conciencia es la que nos muestra la ley que tenemos grabada en nuestros corazones. Entonces la conciencia siempre nos va a estar diciendo lo que está mal, pero llega un momento en que la conciencia se empieza a corromper también. Qué triste es eso, que hasta la conciencia se corrompe y entonces ya los valores de la justicia se pierden y empieza a aumentar la injusticia. Lo que antes para ti era bueno, ahora ya te parece malo, y lo que antes para ti era malo, ahora ya te parece bueno. ¿Por qué? Porque la conciencia se empieza a corromper. Y aquí en Tito 1:15 es donde nos dice, todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque, bueno, dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, mientras estamos en el camino de la pureza, en el camino de la verdad, en el camino de la obediencia, nuestra conciencia está limpia. Pero ya cuando empezamos a ser incrédulos, incrédulos a la palabra de Dios, incrédulos a creer que Dios va a cumplir lo que ha prometido en su palabra, incrédulos a tantas cosas, entonces la mente y la conciencia se empieza a corromper. Y entonces ya dice aquí en el 16, profesan conocer a Dios. O sea, profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, hablan de que aman a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese es el problema de la conciencia corrompida. Y nuevamente volvemos a lo tristemente. Tristemente la conciencia corrompida es dentro de la iglesia. En la iglesia empieza a haber personas que empiezan a tener una conciencia corrompida. No es con los de afuera. Esa es la gran diferencia entre la conciencia cauterizada y la conciencia corrompida. La conciencia corrompida puede ser dentro de la iglesia y también puede ser con los que están allá afuera, los que no son hijos de Dios. Como hace rato hablaba yo de jueces, de policías, de personas que se corrompen fácilmente. Sin conocer a Dios son corruptos, pero tristemente aquí nos está hablando la palabra en Tito de personas que primero dijeron que eran hijos de Dios. ¿Sí? Dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiero que se imaginen a la gente recién nacida de nuevo, la que llega como nuevecito a Cristo. Cuando tú llegas como nuevo a Cristo, lo que tú anhelas es la leche espiritual. Tú anhelas que tu guía te guíe, ¿sí?, correctamente y te lleven por el lugar nuevo que no conoces. Pero entonces, ¿qué empieza a suceder? Hay una lucha dentro de ti y el que te está guiando, en lugar de guiarte correctamente, te empieza a guiar por lugares incorrectos. Y entonces tu conciencia se empieza a corromper. Por eso es que cuando llega la verdad a ti y tienes una conciencia corrompida, no la aceptas, porque ya está corrompiéndose, ya está echándose a perder, ya hiede, y es muy difícil que la conciencia vuelva a regenerarse por sí sola si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero tristemente hay personas que profesan conocer a Dios, pero no son hijos de Dios, mas sin embargo están dentro de la congregación. Y yo les hablaba hace rato de que después de la conciencia corrompida puede venir ¿qué? La conciencia cauterizada. ¿Quiénes van a tener la conciencia cauterizada? Únicamente los que no son hijos de Dios.
¿Quiénes pueden tener la conciencia corrompida? También nosotros, los hijos de Dios, podemos llegar a tener la conciencia corrompida si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos vaya limpiando de todo ese echado a perder que tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo aprendemos que tenemos la conciencia corrompida? Cuando sabemos que es malo, mas sin embargo lo seguimos haciendo o nos seguimos justificando. No es lo mismo cuando te dicen, ¿sabes qué? Es que tú sabes que estás haciendo mal esto, y empieza a redarguirte el Espíritu Santo de Dios y empiezas a decir, si es cierto, no puedo ser cómplice o no puedo hacer esto o aquello que me está pidiendo la otra persona. Entonces ahí es donde empieza a haber esa limpieza de la conciencia corrompida. Pero cuando viene la conciencia corrompida y no hay ese escuchar al Espíritu Santo, lo único que vas a ir haciendo es corrompiéndote más. Y si no eres hijo de Dios, pues definitivamente no tienes ninguna capacidad y ninguna ventaja de que no se cautericen tu conciencia. Así que cuando la conciencia se corrompe, los valores también se corrompen de la tolerancia y se ausentan. Y entonces empieza el odio y la maldad. Aparece el odio y la maldad. Cuando la conciencia se corrompe, los valores de la tolerancia, del amor, del respeto, de la honra se empiezan a ausentar y el odio y la maldad aparecen. Vamos a Génesis 5, mis hermanos, y vamos a ver cómo la conciencia se empieza a corromper. Y eso que al principio fue amor, al principio fue paz, al principio fue tolerancia, se empieza a corromper y empieza a haber odio y empieza a haber maldad y empieza a cambiar tu manera de pensar. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Si ustedes recuerdan, desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer perfectos. Entonces empiezan ellos por corromperse y desobedecer. Cuando viene Dios y trata con ellos y los expulsa, Él empieza a enseñar sus leyes, sus reglas, no como mandamientos, sino como leyes que están inscritas en la conciencia. Entonces el mundo se empieza a corromper cada vez más y llega un momento en que, ¿qué? En que empieza a crecer más la maldad del hombre. O sea, el hombre que tiene una conciencia corrompida va a ir de mal en peor si no llega a Cristo y lo sana. Y si eres hijo de Dios, si no viene tu conciencia o Dios utiliza a alguien para que te redarguya, si tú no le haces caso a la voz de Dios, entonces lo único que va a suceder es que te vas a ir corrompiendo más, lo que sucedió con el hijo pródigo. Recuerden que el hijo pródigo era hijo, pero ¿qué sucedió? Se fue corrompiendo al grado de llegar a lo más bajo. Un hijo de Dios puede tener una conciencia corrompida, mas no cauterizada. Eso es importante que lo entendamos. Una conciencia corrompida olvida los valores de la honra, del amor, del respeto, y aparece la traición, el odio, la deshonra, aún hasta el pensar asesinar para lograr sus objetivos oscuros. Ustedes conocen la historia de Absalón. Absalón empezó como un pequeñito, como un hijo del rey, amando al rey, respetando al rey, honrando al rey, y siempre estuvo del lado del rey. Mas, sin embargo, empezó a crecer y empezó a desear algo que no le correspondía. ¿Y qué es lo que sucede? Se empieza a llenar su conciencia de corrupción, y es como en esa manera que él empieza a buscar
robarse el corazón de los israelitas y llegó un momento en que quiso asesinar a su padre, quiso acabar con su padre para que él fuera el único rey. Incluso la palabra nos muestra también cómo escuchó a quienes le estaban aconsejando erróneamente. El problema de nosotros, los seres humanos, es que muchas veces en lugar de escuchar la palabra de sabiduría, escuchamos lo que nos agrada o lo que nos conviene. Absalón trae una mente ya corrompida, una conciencia corrompida, se junta con aquellos que le están llenando de ego, de egolatría, lo que él quería escuchar, y le empiezan a decir, mira, si tú te acuestas con las concubinas de tu padre, de esa manera vas a lograr el objetivo que quieres ser, que es ser el rey de Israel. Si tú matas a tu padre, entonces de esa manera vas a lograr ser el nuevo rey. ¿Y qué sucedió con Absalón? Escuchó la voz de los corruptos y su conciencia se fue corrompiendo más al grado de que terminó siendo muerto. Entonces, ese es el problema. Cuando la conciencia corrompida entra, se olvidan valores de honra, de amor y respeto. Ya no tienes amor, valor, respeto, honra por nadie. Ya tus autoridades no son tus autoridades. Y esto sucede mucho con los hijos o con aquellos que son siervos de la iglesia o miembros de la iglesia o congregantes de la iglesia que empiezan a escuchar voces, se empiezan a corromper y al rato se terminó la honra, el amor y el respeto. Otro de los signos de una conciencia corrompida es cuando ya no hay razonamiento, sino obstinación, y se va endureciendo la conciencia, el pensamiento y el corazón, y llega a una conciencia entenebrecida. ¿Sí se acuerdan que hablé que la conciencia entenebrecida es únicamente para quién? Para los que no son hijos de Dios. En Éxodo 7:14 dice que entonces Jehová le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Si conocemos la historia del faraón, él siempre estuvo que no dispuesto a dejar libre al pueblo de Israel. Esa conciencia empezó como corrompida y al final termina endurecida y termina cauterizada. Y ese es el problema de muchos que se dicen hijos de Dios, que empiezan bien porque escucharon la palabra de Dios, quieren algo bueno, pero poco a poco se va corrompiendo hasta cauterizarse, y es cuando salen definitivamente de la congregación o del lugar donde se reunían. Más sin embargo, los que tenemos o llegamos a tener o pueden llegar a tener conciencia corrompida, todavía tienen un poquito de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que se arrepientan. Pero ya más adelante lo vamos a ver. Cuando la conciencia se empieza a corromper, cualquier cosa da signos que muestran la corrupción de su rectitud, de su bondad o de su fidelidad. Aquí voy a tomar algunos pasajes de la Biblia donde nos habla de cómo la conciencia de la persona era pura, pero empieza a corromperse y empieza a dar signos que muestran la corrupción y empieza a olvidarse de su rectitud, de su bondad o de su fidelidad. En Filemón, capítulo 1, versículo 24, nos habla Filemón que Demas era un fiel colaborador de Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas eran los colaboradores de Pablo, en Filemón capítulo 1, versículo 24. Mas, sin embargo, en Colosenses 4:14, también, en Colosenses 4:14, también Pablo vuelve a nombrar a Demas como un fiel colaborador. Entonces, ¿qué aprendemos en esto?
que Demas era un fiel colaborador de Pablo mientras no escuchaba la voz de una persona corrompida o corrupta. Para que entre la conciencia a la corrupción, necesita haber un tercero que te empiece a hablar para que tú te vayas corrompiendo. ¿Qué es lo que te puede hablar? No forzosamente tiene que ser una persona, a lo mejor un buen negocio, a lo mejor otro trabajo, a lo mejor un familiar, a lo mejor no sé, la nueva moda o a lo mejor una nueva congregación te empieza a atraer y de esa manera se empieza a corromper lo que antes para ti era malo. Y cuando empiezas a ver que ya lo malo no te parece tan malo, es porque empieza a haber una corrupción. ¿Y qué sucedió después con Demas? Dice en segunda de Timoteo, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Sí? El mundo le atrajo más a Demas y empezó a corromperse. Se empezó a corromper de una manera tan, ahora sí que corrupta, que se olvidó de que fue un tiempo fiel colaborador de Pablo. Se olvidó Demas de todo lo que habían sufrido Pablo y él. Se olvidó Demas de todo lo que había prometido. Incluso hay un pasaje de la palabra donde dice Pablo, les envío a Timoteo porque es el único que ha permanecido fiel. ¿Sí? Tristemente hay muchos que empiezan bien, pero por el amor al dinero, por el amor al mundo, por que escuchaste a alguien, se empieza a corromper la conciencia. Y la conciencia corrompida se caracteriza por su mala moral. O sea, empiezan a ser inmorales. Ya no es antes lo bueno, decían eso sí es bueno, eso es malo. Al rato ya no les importa. Se acabó la moral porque la conciencia se empieza a corromper. En Jeremías 6:15 al 19, Dios nos habla acerca de una conciencia, cómo se va corrompiendo poco a poco. 6:15 al 19 de Jeremías nos dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? O sea, Dios estaba esperando a que el pueblo de Israel se hubiera avergonzado de irse en pos de ídolos, en pos de mujeres que no eran del pueblo de Dios, en hacer cosas abominables a Dios. Y dice Dios, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y mismo Dios contesta, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y luego continúa el Señor en el 16 y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Dice en el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen el camino de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, dice el 18, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esto, mis hermanos, le sucede a un pueblo que prometió obedecer a Dios, que prometió estar siempre con Dios. No sé si se acuerdan cuando Josué les dijo, pues yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor o a Jehová. ¿Y qué dijo el pueblo? No, nunca nos suceda eso. También nosotros seguiremos a Jehová hasta el último momento. Mas, sin embargo, después se olvidaron de esa promesa porque su conciencia se empezó a corromper. ¿Cómo se corrompió esa conciencia? Porque empezaron a ver a los hijos del hombre,
a los hijos del mundo, empezaron a ver a los idólatras, empezaron a ver la corrupción y empezaron poco a poco a llevar sus tiendas a esos lugares donde Dios les había prohibido que fueran. Y esto es lo que sucede, que ni siquiera se avergonzaron, dice la palabra, ni siquiera escucharon a los atalayas. Oye, lo que estás haciendo está mal, no me importa. Oye, arrepiéntete, no quiero. Y dice, no queremos, no andaremos, no escucharemos. Cuando una conciencia se empieza a corromper, empiezas a no querer escuchar la voz de Dios y únicamente te llenas de tus propios razonamientos. Empiezas a creer que tú tienes la verdad, aunque la misma palabra te esté mostrando que estás equivocado. Sus valores morales son cada vez más corruptos y aunque cada uno lleva dentro el bien y el mal que lucha entre sí, el bien es representado por valores positivos, la lucha termina en mentira, deshonestidad, deslealtad, infidelidad y traición. Por más que la conciencia te esté diciendo, llega un momento en que la conciencia se colude, se hace cómplice también, tristemente, de los deseos, ¿cómo se llama? De los deseos personales. Vamos a recordar algunos de aquellos que empezaron bien y terminaron mal. Caín, Absalón, Judas, Alejandro el Calderero, etcétera y etcétera. Muchos que empiezan bien, pero al final algo les llama más la atención. Caín, ¿qué fue lo que le pasó? Se molestó que Dios tuviera más cuidado o más amor por Abel, pero más que nada porque él conocía el corazón. Dios conocía el corazón de Caín. Absalón vio que era mejor ser rey que hijo del rey. Judas, la avaricia lo cegó, y Alejandro el Calderero, el mundo, al igual que Demas, le empezó a llamar la atención y es por eso que empezó a causarle grandes males a Pablo. Así que mis hermanos, no crean que la conciencia corrompida es de la noche a la mañana. La conciencia corrompida va entrando poco a poco. Recuerden que la conciencia siempre te va a llevar ¿a qué? Al bien, al bien, al bien. No, es que la ley dice esto, es que la ley dice aquello, es que la ley, pero tanto le estás, tanto la estás ignorando que llega un momento en que dice la conciencia, bueno, entonces voy ¿a qué? A unirme con aquello que te agrada a ti. La palabra nos muestra cómo una conciencia corrompida puede llevar a más personas a creer y seguir unos ideales corrompidos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Acuérdense que muchas veces con uno solo que esté corrompido va a atraer muchedumbres. Una manzana podrida va a echar a perder todas las manzanas. Decía un pastor, yo nunca he visto que en medio de muchas manzanas podridas, si meto una manzana sana, se van a sanar todas. Dice, no, mas sin embargo sí he visto que si hay una manzana podrida, va a echar a perder todas las demás. Y eso es lo que sucede, mis hermanos. Con una conciencia corrompida se va a destruir toda una congregación, todo un grupo de gente. Por eso es que cuando entra un dirigente, un pastor, un líder, un guía o una persona con apariencia de piedad, apariencia de amor, apariencia de respeto, y dice, yo no me voy a corromper, es como le estarle diciendo, entra aquí y vas a ver como sí te vas a corromper. Todos se desviaron, a una se hicieron muy inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una conciencia corrompida, una conciencia corrompida mueve multitudes y lleva a que olviden los milagros, las ayudas
el amor, la benignidad de aquel o aquellos que les amaron. Si se acuerdan ustedes de qué me estoy refiriendo, es cuando Pilato les dijo a la muchedumbre, ¿qué quieren que haga con Jesús? Y que gritaron, crucifícale. Después de que les dio de comer panes, después de que les dio de comer peces, después de que sanó a leprosos, a paralíticos, a ciegos, después de que resucitó a niños, a niñas, a ellos no les interesó, porque una conciencia corrompida mueve multitudes. Una conciencia corrompida hace que los demás se olviden de los favores que les hizo el presidente, el pastor, el papá. Ay, no, ¿ya viste? Mi papá es bien malo. Y el otro dice, no, sí es cierto, mi papá es malo. Y nadie dice, no, es que mi papá se está preocupando por nosotros, es que mi mamá se está preocupando por nosotros, no es que el pastor se está preocupando por nosotros, no es que el presidente se está preocupando por nosotros, no. Empezamos a escuchar la voz que nos conviene y empezamos a olvidarnos de todos los favores recibidos, nos empezamos a olvidar de todo el amor que nos dieron. Por eso es que tengamos cuidado, porque con uno que entre con conciencia corrompida te puede hacer que todos los demás se corrompan. Si hay dos en casa, a lo mejor uno de ellos que está corrompido te puede llevar a equivocarte y hacer algo malo. Si son tres y uno está corrompido, puede hacer que los demás, los otros dos también. Si son cuatro, uno que se corrompa, los otros tres se van al momento de no permanecer firmes, vas a caer en la corrupción también. Por eso es necesario siempre estar bien firmes en la fe, firmes en la palabra. Lo que decía hace rato la palabra de Dios en el himno, debemos de permanecer firmes. Una conciencia corrompida mueve multitudes. Una conciencia corrompida lleva aún a la complicidad entre familiares. No sé si ustedes recuerden a los hermanos de José. Los hermanos de José eran ¿qué? 10, porque todavía no nacía Benjamín, todavía estaba chiquitito. Entonces 10 hermanos, uno empezó, uy, José el soñador, uy, ahí viene el soñador, uy, sí, y ahora quiere ser el consentido de papá, uy, sí, ya, él es el mejor de todos, y resulta que nosotros vamos a ser sus súbditos y vamos a postrarnos delante de él. Y un hermano empezó a decir, oigan, ¿y por qué no lo matamos? Oigan, ¿y por qué no lo hacemos en pedacitos? Decimos que un animal del desierto lo mató y le decimos a papá que se murió, que lo mató el animal. Y los hermanos de José idearon eso por una conciencia corrompida. El otro dijo, bueno, es que yo no quiero ser tan malo, mejor lo vendemos, ¿no? Pero ninguno dijo, no, deténganse, no lo hagan, sino todos buscaron ¿qué? El mal para José, creyendo que era mal. Hace rato alguien compartió también, creyendo que es mal, pero si permanecemos firmes, Dios lo va a convertir en bendición. Dice en Génesis 37:18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Oye, te invito, ¿sabes qué? Mira, como que no me agrada ese pastor. Y el otro dice, pues es que tampoco a mí. Y el otro dice, no, pues tampoco a mí. Oye, y si mejor lo destituimos y cambiamos de pastor, o nos cambiamos de congregación, o nos cambiamos de partido, o nos cambiamos de papás, y terminan corrompiéndose todos. Tristemente, eso es lo que pasa con una conciencia corrompida. Una conciencia corrompida, oigan esto, lleva aún a la complicidad entre familiares o esposos, como en el caso de Ananías y Zafira. A ellos, ¿qué les ganó? La avaricia, y entonces, ¿qué es lo que dijeron? Dice acá en Hechos,
Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendicen tanto la heredad? Pedro le pregunta a Safira. Ya Ananías ya estaba muerto, ya había muerto por mentiroso. Y dice que Pedro le contesta, ¿bendicen tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Cómo nos volvemos cómplices de un corrupto? Ella dijo, pues me conviene más lo que me dice mi esposo que lo que dice Dios. Y voy a decir que sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, de verdad, la conciencia corrompida te lleva a hacer cosas que crees que son buenas, pero terminan en muerte. Y esto lo vemos, por eso hace rato les decía yo, puede ser entre dos nada más. El esposo, la esposa, el hermano y la hermana, la oveja y la oveja, o uno que no es oveja y otro que es oveja pero débil, entre un partido y otro, no, yo ahora ya soy Morena, no, ahora ya soy PRI, no, y ahora soy PAN, ahora ya soy PRD, ahora ya soy pentecostal, ahora ya soy presbiteriano, ahora ya soy unicitario, ahora se olvidan de serles fiel a quien tienen que serle fiel. Si la conciencia, ahí viene lo bueno, no está corrompida, vencerá a los deseos de la carne y el espíritu y te llevará a tomar decisiones correctas. Pero si la conciencia es corrupta, el mal es superior y vence todo deseo de bien. Dios pone siempre la conciencia para llevarte al bien. Pero ¿quién es el otro? El imitador, Satanás. Y Satanás siempre va a estar, él no es hijo, él no es hijo, él no es hijo y él no es hijo. Y va a estar utilizando a un corrupto para que te haga caer. Siempre te va a hacer caer y dices, ay, lo bueno es que no me junto con ningún corrupto. No, pero también tu carne está corrompida. Acuérdate que tu carne es la que está corrompida y empieza a decirte, pero ¿por qué obedeces? ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero por qué? Y la conciencia, no, no le hagas caso, es tu carne, es tu carne. Cállate, conciencia. Y empiezas a escuchar a la carne también. ¿Sí? Para que no vayan a decir, ay, no, no me voy a juntar con los malos. No, tu carne ahí está pegadita a ti, duermes con el enemigo. Y el enemigo empieza, mira, mejor acá, no, mejor allá, mira, esto te va a generar buen negocio, mira, haz aquello y haz esto, y siempre va a estar tratando de corromper a la conciencia. El enemigo a través de la carne, del mundo, de los deseos personales, te va a tratar de guiar a lo malo y de que la conciencia se vaya corrompiendo. Por eso es que muchas veces, por más que les dices, por más que le hablas, ya no entienden razonamientos, porque su conciencia se está corrompiendo. Oye, eso no lo debes de hacer. ¿Por qué no? Si no es tan malo. Oye, eso, no, pues ¿qué le ves de mal? Hace rato estábamos viendo un video, mi esposa y yo, y escuchábamos y veíamos cómo se dicen hermanos, se dicen pastores, mas sin embargo se va corrompiendo su conciencia, que ellos no ven que están haciendo mal, ellos no ven que están hablando mal, ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se están uniendo a un círculo de corrupción. Y empiezas a decir, no, los que están mal son ellos, muy santurrones, muy esto, muy aquello, pero el problema es que con quién te unes. Dice por ahí un dicho que, dime con quién andas y te diré quién eres, o que el que se junta con lobos, aullar se enseña. Y aquí lo triste es lo mismo, mis hermanos, que empiezas a unirte con malas compañías y te empiezas a corromper. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Te empiezas ¿a qué? A corromper. Así que el mal empieza a ser superior y vence todo deseo de bien. Efesios 4, 25, 29 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. El diablo empieza a hablarte, le empiezas a creer, tu conciencia se empieza a corromper y dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y en el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la carne no te habla, pero empieza a querer corromperse. No, la carne no. Entonces Satanás viene y empieza a hablarte y cuando tú te das cuenta, empiezas a hablar palabras corrompidas. Y no estoy hablando de maldiciones, ni de groserías, ni de nada de eso, sino simplemente empiezas a agredir, empiezas a hablar mal, empiezas a no reconocer lo que sabes que está mal y empiezas a justificarte. De esta manera son palabras corrompidas también. ¿Por qué? Porque, oye, pero estás mal. No, no estoy mal. Eso es una palabra corrompida cuando niegas lo que sabes que estás mal. Con tu boca, dice la palabra de Dios, que muchas veces con nuestra boca bendecimos, pero también maldecimos. Y eso lo vamos a ver más adelantito si nos da tiempo. Una conciencia corrompida pierde los valores de la justicia y aumentan las palabras corrompidas. Recordemos que la lengua puede hacer un gran incendio. Dice Santiago 3, 5 al 10. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Este es el problema. Nosotros podemos domar un perrito, un gatito, un león, un elefante, pero a la lengua no la domamos. Y cuando la conciencia está corrompida, inmediatamente la lengua saca toda esa corrupción, todo ese mal olor, ese hedor, empieza a heder o hiede, como dicen. También el hombre no puede domar la lengua y la lengua te va a llevar a lo que hay dentro de tu corazón. Si dentro de tu corazón hay corrupción, tu lengua lo va a sacar de esa manera, hablando maldiciones. Maldiciones no son groserías, que quede bien claro, sino hablas cosas que están mal dichas, incluyendo las groserías. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque la lengua es traicionera. La lengua nos puede mostrar que traemos una conciencia corrompida por medio de la manera como hablamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, nos está mostrando que nuestra conciencia está corrompida. Con la conciencia corrompida, la tolerancia se ausenta y el odio aparece. Dice Proverbios 26-24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta
en la congregación. Proverbios 26, del 24 al 26. De verdad, mis hermanos, cuando lee uno esto, dices, no cabe duda, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada, porque de verdad tú podrás decir, no, sí, está bien. Dice, disimula con sus labios, mas su interior maquina engaño. Pero me la vas a pagar. Pero ya sé con qué me desquito. Pero ya sé qué es lo que más te duele. Y empiezas a maquinar lo que hay en tu conciencia, lo que hay en tu corazón. Y por eso es que dice, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Cuántas veces te dijeron, no, de veras te quiero mucho, hermanito, hermanita, mira, eres un amor, te quiero, pero su corazón que estaba lleno de maldad y fue descubierto al final ese corazón, esa conciencia corrompida. Con la conciencia corrompida desaparece la veracidad, o sea, la verdad, desaparece la honestidad, desaparece la lealtad y vence la mentira, la infidelidad y la traición. Dice en Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escuchen bien lo que dice, ¿eh? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Eso es la corrupción. Los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 cosas, mis hermanos, son síntomas o signos de una conciencia corrompida. ¿Sí? Cuando la conciencia está corrompida, empieza a ver ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, corazón maquinando pensamientos inicuos, pies que van al mal, testigos falsos que hablan mentiras y el hermano que siembra discordia entre hermanos. Qué triste saber que una conciencia corrompida hace todo esto, pero lo más hermoso es que nuestro Dios lo abomina y Dios no puede ser burlado. Cuando se corrompe la conciencia, se abren las puertas del mal y aumentan los actos inmorales y el no reconocimiento del error, sino la complicidad. Dice, acuérdense de Ananías y Zafira, dice en Hechos 5:2, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a suponer que yo quiero dar, me voy a ir muy lejos, 2 pesos de ofrenda. Y entonces llega mi esposa y me dice, 2 pesos es mucho, da 1 peso o 50 centavos. Y yo digo, no, sí es cierto, 2 pesos es mucho, mejor ponemos 50 centavos. Nos unimos en la corrupción. En lugar de que si digo, quiero dar 2 pesos, y le dices, haz lo que proponga tu corazón. Está bien. ¿Quieres dar 2 pesos? Da 2 pesos. ¿Quieres dar 1 peso? Da 1 peso. ¿Quieres dar 1000? Da 1000. Pero empieza, no, es que mira, vendimos en tanto. Pasó con Ananías y Zafira, mejor nada más damos la mitad, ¿no? Y la mujer que dijo, la avaricia le ganó y dijo, sí, nada más la mitad. Eso es una conciencia corrompida que corrompe al otro hermano. Debemos de tener cuidado qué es lo que va a salir por nuestra lengua, mis hermanos, por nuestra boca. Cuando se corrompe la conciencia, el sentimiento de error se debilita, peca y cree que no peca, cree que es infalible, cree que está bien él y todos los demás están mal. Ese es el problema de la conciencia corrompida. Empieza a ver que los que están bien están mal para él. Empieza a decir, no, ellos son los equivocados. No, yo soy el que estoy bien. Y yo soy el que voy a mostrarles que ellos están mal. Y empiezas a confabularte con otros que tienen la conciencia corrompida. Con la conciencia corrompida aumenta el orgullo. No pide perdón ni se disculpa. No reconoce sus errores, no le gusta escuchar la palabra
arrepentimiento, aunque sabe que es lo mejor. Una conciencia corrompida no le gusta escuchar la palabra arrepiéntete. Te deberías de arrepentir de lo que quieres hacer. No, si no estoy mal. Lamec fue una de las personas más reconocidas de que no se arrepintió y al contrario se sentía orgulloso de ser descendiente de Noé. Y todavía dicen que es como un corrido lo que dijo él y que les dijo: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y yo lo traduje, lo encontré en una traducción de esta manera, dice: oíd vos, mujeres de Lamec, presten oído a mi dicho, que un hombre matado por haberme herido y a un joven por haberme pegado. Pues si 7 veces ha de ser vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que él no vio mal lo de Caín, que él justificó lo de Caín y él fue corregido y aumentado. ¿Por qué? Por la conciencia corrompida. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? No, pues yo voy a hacerlo corregido y aumentado. Si la conciencia se corrompe, no juzgará la corrupción ni la tiranía y no castigará al verdugo, sino justificará lo que hizo la otra persona. Bueno, lo mató porque se lo merecía, lo defraudó porque era bien malo, hizo esto pues porque el otro también le pagó mal, y siempre va a estar el de la conciencia corrompida justificando lo que hizo él o lo que hacen los demás, en lugar de buscar un arrepentimiento. Dice en Isaías 5:20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vinos y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho. O sea, reciben algo a cambio y ya no le dicen nada al impío. Y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dios tiene palabra para todo, mis hermanos, de verdad. Y cuando está hablando acerca de la conciencia corrompida, también Dios está diciendo: pero se van a ver conmigo. Así que debemos estar atentos a la voz de nuestra conciencia y adherirla con nuestro espíritu para que no se corrompa. Cuando tú quieras hacer algo y no estés bien seguro de lo que vas a hacer, no busques a un tercero porque puede tener corrompida su conciencia. Mejor busca en la palabra y que la palabra te revele por medio del Espíritu Santo. Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, nuestra conciencia se sujetará al Espíritu y nuestra alma y carne caminarán conforme a la voluntad de Dios. Pero si no somos nacidos de nuevo, nuestra conciencia no solo se corromperá, sino que un día estará totalmente cauterizada. Y totalmente cauterizado es imposible que se arrepienta, imposible que sea hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado de escuchar voces de conciencias corrompidas. Tengamos cuidado de no ser cómplices de aquellos que tienen la conciencia corrompida, porque la primera víctima de Satanás es la conciencia, ya que estando corrompida llegará el momento que ya no tendrá el poder de mostrar la ley de Dios,
que ha sido puesta en nuestros corazones. Satanás quiere corromper tu conciencia y de esa manera al rato ya todo lo malo que haces ya va a parecer normal en ti. ¿Por qué? Porque Satanás logró que tu conciencia ya ni siquiera le interese mostrarte la ley de Dios. O sea, la conciencia corrompida llega un momento en que se siente a gusto y dice, ya mejor así lo dejo, mejor aquí la estamos pachangueando mejor, estamos viviendo mejor, vamos a seguir de esta manera y se va corrompiendo hasta que se cauteriza. Por eso es tan importante, mis hermanos, ir al verdadero arrepentimiento cada vez que pecas. ¿Cuántas veces vas a pecar al día? Chorrocientas veces. ¿Cuántas veces te va a costar trabajo salir de un pecado? Muchísimas veces. Pero eso no te debe hacer que digas, no puedo y no puedo. Tú intenta. Escuchaba yo un pastor que dice, llevo 45 años de pastor y aún puedo decir que hay pecados que tenía yo antes de convertido y que los sigo teniendo. Pero eso no me hace no hijo de Dios. Porque estamos en un cuerpo corrompido, mis hermanos. A ver si me doy a entender, porque no quiero que vayan a decir, entonces me quedo bien tranquilito y dejo mi pecado. Pues total, nunca lo voy a dejar. No, es una lucha constante contra ese pecado que es difícil de dejar. Vamos a suponer que ese pastor, no sé, era a lo mejor drogadicto y diario está luchando contra la droga. Ya no se droga, pero dentro de él está peleando y peleando día con día hasta que se muera. Va a estar peleando contra el deseo de la droga, va a estar peleando contra el deseo del lesbianismo, pero ya no va a caer. Esa es la gran diferencia. O sea, diario estás peleando con tu carácter, diario estás peleando con tus deseos carnales, diario. Pero hay un arrepentimiento. Por eso es que Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo se dio cuenta que nunca iba a poder llegar a la perfección, sino hasta que se muriera. Entonces, mis hermanos, no es para que digas, no puedo dejar este pecado, me dejo que me lleve la corriente. No. Al contrario, tengo que estar luchando diario contra ese pecado que no me quiere dejar, mas sin embargo, ¿qué? No voy a permitir que corrompa mi conciencia. Porque ¿qué sucedió con Demas? Permitió que ese deseo del mundo lo terminara llevando al mundo. Entonces nosotros, como verdaderos hijos de Dios, vamos a estar peleando día con día, arrepintiéndonos diario, de a lo mejor del mismo pecado, 20, 30, 100, 200, 1000, 10,000 veces, pero tiene que ir bajándose esa actitud o ese pensamiento o eso que hacías tú. No puede quedarse siempre en lo mismo. No puede, porque entonces no eres un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios que está buscando ir a la santidad, ir a la perfección. Es muy diferente, ¿verdad? Que como que dijeron, entonces voy a seguir así. No, mis hermanos. Así que por eso es importante ir al verdadero arrepentimiento cada vez que pecas, cada vez que te equivocas, cada vez que fallas, porque si no lo haces, entonces la conciencia se cauterizará y solo recibirás la ira de Dios. No podemos permanecer en un pecado siempre sin hacer nada por quererlo dejar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has ido al Padre y le dices, Señor, perdóname porque volví a mentir? Y mañana, perdóname porque volví a mentir. Perdóname porque volví a mentir. Pero ¿qué hay dentro de ti? Señor, ya ni me perdone, sigo de mentiroso. O un dolor y un sufrimiento porque sigues mintiendo. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero de un verdadero hijo de Dios, a una conciencia corrompida. La conciencia corrompida empieza a decir, no escucharé, no caminaré, no regresaré, no te voy a escuchar, Dios, y empieza a cauterizarse. Y dice la palabra de Dios, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros los hijos de Dios debemos de estar bien seguros en lo que hemos creído, bien seguros de que no nos vamos a dejar llevar por esa conciencia corrompida y que vamos a tratar de unir siempre espíritu y conciencia para que haya una transformación, ir buscando la santidad siempre, siempre, siempre. Yo sé que me equivoco, yo sé que fallo, pero voy a tratar y voy a intentar y Señor, ayúdame y ayúdame y ayúdame. Y tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. No me puedo quedar en así soy y qué. Eso no es de un hijo de Dios. Amén. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a ver acerca de la conciencia cauterizada. Vamos a orar, mis hermanos.